más difícil, hermano, que haya en nosotros paz en medio de la turbulencia, en medio de los problemas. Tener que afirmar esa paz ante los ojos del mundo y de nuestro Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Fue antes, hermano, de presentar el tema de esta tarde o la enseñanza de esta tarde, quisiera que mis hermanos me acompañaran para cantar un himno, hermano, una alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta alabanza, pues bueno, ya hace años que el Señor tuvo a bien regalármela y la quiero cantar en esta tarde porque para mí me trae una exhortación a mi vida y quisiera, hermanos, compartirla. Si me acompaña el teclado, pues, y pues el joven de la batería también, el hermano, pues Dios los bendiga. Les hago esta invitación, los hermanos, que a bien tengan, ¿verdad? Yo sé que no es fácil porque pues no la han estudiado conmigo, pero decía el hermano Miguel Salinas: hermano, usted cante, dijo. Yo tengo oído para escuchar, cuando usted está cantando, luego tengo que, con mi mente tengo que estar poniendo mi mente y mis dedos al teclado, ¿verdad? Es que ahí es donde se ocupa el sentido musical, hermanos. El talento que Dios nos ha dado para cada quien es como el que está predicando y el que está oyendo. Luego dice: este tema viene para mí solito. ¡Santo! Este tema el Señor me está hablando. Luego empieza el Señor a hablar al corazón del hombre cuando luego capta la señal al instante. Y así es, hermano, todo mensaje por alabanza, por palabra. Dios de muchas formas nos bendice, nos amonesta, nos enseña, nos instruye. Bueno, para eso está el Señor. Él es nuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice, hermanos, esta alabanza, el título es Los Descuidados. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Es en corridito, hermano. Los hermanos de hoy en día han caído sutilmente, engañados en pecado, controlados por la mente. Cuando tú vas a decirles lo que les está pasando, déjame, no me molestes, voy a gusto caminando. Muchos hermanos dormidos no quieren ni despertar, por más que tú los mueves, ellos quieren descansar. Hay hermanos en la iglesia no quieren ni trabajar, se la llevan de ociosos sin querer colaborar. Igualmente los ministros se envidian por predicar, no salen de su iglesia, solo quieren enseñar. Muchos hermanos dormidos no quieren ni despertar, por más que tú los mueves, ellos quieren descansar. Pues así la mies es mucha, los obreros faltan ya, los campos están maduros, ¿y qué vas a cosechar? Muchos hermanos dormidos no quieren ni despertar, por más que tú los mueves, ellos quieren descansar. Aleluya. Es una gran verdad, hermanos, en este tiempo. Así que Dios nos ayude a ser, como dije el otro día, hermanos, máquinas, hermanos, constructivas, productivas,
que cada vez estemos, hermanos, dando más y más para nuestro Señor Jesucristo, para edificar la iglesia del Señor, para el cual somos llamados con ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. De mi parte, hermanos, quiero invitarlos ya en esta tarde a pasar pues entonces al consejo de la palabra del Señor. Y el tema de esta tarde quiero también titularlo, dice así: la repetición es la madre de la enseñanza. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este tema es muy importante. Hace muchos años me tocó escucharlo por labios del pastor hermano anciano, hermano Efraín, que en los días de la vida Dios le permitió este tema y fue de gran bendición para mi vida, ya que, hermanos, al principio no podía entenderlo yo. En una ocasión dice que contó, antes de él expresar este tema, contó una historia. Y dice que en una congregación, el pastor de esa congregación todos los días predicaba del amor. Y del amor, y el amor, hermanos, y del amor predicaba. Y venía un pastor de algún lugar, y todos los hermanos le daban la queja al otro pastor que venía de lejos, y le dicen: oiga, hermano, ¿por qué no le dicen al hermano que si puede suplir a este pastor, porque ya no sabe predicar? Ya siempre predica todo el tiempo y del amor, y del amor, y del amor. Y que vinieron varios hermanos y dijeron: hermano, venimos a platicar con usted. Según tenemos entendido, usted no se preocupa por escudriñar las escrituras, solamente está predicando del amor y del amor. Y que les dijo el hermano: muy bien, hermano. Dijo: sí, los escucho, todo. Dijo: pero quiero que también se sienten y me escuchen. Dijo: hace muchos años que Dios me ha permitido estar aquí en esta congregación, y conozco a cada uno de los miembros de la congregación. Dice: y no se pueden ver como hermanos. Siempre están como perros y gatos y no se pueden ver como hermanos. Y es necesario que les predique todos los días y cada ocasión acerca del amor. A ver si entienden y comprenden que deben de amarse unos a otros. Amén. Dice que aquellos que iban a tomarle juicio dijeron: ahora entendemos por qué el pastor no ha cambiado el tema y sigue predicando acerca del amor. Y entonces, hermano, trajo aquella enseñanza que dice: la repetición es la madre de la enseñanza. Y yo quiero que vaya conmigo a una escritura que le voy a citar en este momento. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, del 7 al 9. ¿Quién vive, hermanos? ¡Listo! Gloria al Señor Jesús. Vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Gloria al Señor Jesucristo. La gloria sea al Señor. Por ahí, pues, no, parece que están retiraditos aquellos chamacos, ¿verdad? No sé, porque se anda colando el chamuco también para estorbar, hermanos, para hacer bulla, para ver si perturba, hermanos, el razonamiento espiritual. Deuteronomio capítulo 6, desde el 7 al 9, lea conmigo, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Desde el verso 6 en adelante, por favor. Y estas palabras que yo te mando a hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantares. Y las atarás como una señal en una mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Ahora quiero que vaya al capítulo 11 de aquí mismo, de Deuteronomio 11. Versos 18 y 19. Deuteronomio 11, 18 y 19. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las atarás como señal en vuestras mentes, en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás
a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa a platicar con tus hijos, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué dice el verso 19? Y las enseñarás. Y en la otra escritura dice, y las repetirás. Pues enseñar y repetir la misma frase significa repetición. Les recordarás, les enseñarás y les dirás. Entonces el tema se titula la repetición. ¿Por qué la repetición es la madre de la enseñanza? ¿Por qué, hermano? Cuantas veces, hermano, nosotros le recordemos el mandamiento de Dios a nuestros hijos, ellos van a entender qué le dijo el rey David a Salomón. Ahí en Crónicas 28:9, ¿qué le dice? Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Pues que si tú lo buscas, lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Y sírvele con corazón voluntario, de buena fe, de buen ánimo, de buena voluntad, no a fuerzas. Si tú buscas al Señor, el Señor está a tu favor y a tu lado. Estas cosas les habrás de enseñar a tus hijos. Hermano, cuando hablamos de este mandamiento, aún de Deuteronomios 6:4, cuando les hacemos saber a nuestros hijos que Dios es uno y que uno es su nombre, de acuerdo a Zacarías también 14:9, cuando les hacemos saber que Dios es uno y uno es su nombre, es darles a recordar, porque en el mundo que estamos religiosos hoy en este tiempo, es un mundo religioso. Y muchas son las doctrinas falsas que pueden infiltrarse, hermano, como escorias a sus mentes de ellos y, hermano, contagiarlos, hermano, podrirles la buena fe y la enseñanza y la buena doctrina en sus corazones de ellos. Y es necesario recordarles constantemente que Dios es uno y uno es su nombre, gloria a Dios. Y que invocarás el nombre del Señor al levantarte y al acostarte. Y que entre más le busques al Señor, de cierto que le vas a hallar y va a estar contigo en todos tus caminos. Eso es importante, hermanos. Por eso en Marcos 12:29 y 30 dice, hablando del mandamiento, cuando un hombre, ¿verdad? Dice que no me acuerdo si fue un publicano, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuáles son los grandes mandamientos para Israel? Y el Señor le dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios primeramente. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo semejante a este, amarás, honrarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Pues esto es necesario decirles a nuestros hijos que amen a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando nuestros hijos aman a Dios, van a amar al prójimo. Y van a amar los hijos a sus padres y a sus hermanos y al prójimo también. Cuando un hijo no ama a Dios, tampoco ama ni a sus padres ni a su prójimo tampoco. Lo primero que dice, pues usted ¿quién es para que me enseñe? Si mi padre no me enseña, si mi padre no me gobierna, no me dice, ¿usted quién es para que me llame la atención? Es cierto, aleluya. Y estoy hablando de hijos de una familia. Pero a veces hay cristianos tan groseros que no aman a Dios y responden de esta manera. A mí si el pastor no me enseña, ¿usted quién es para que me ordene y me diga qué tengo que hacer en la congregación? A mí si el pastor me dice esto hago, si me dice brinque, brinco. Y si dice no brinque, no brinco. ¿Usted quién es para que me dé órdenes? Significa que ese cristiano no ama a Dios. Va buscando, hermano, cómo agradar al hombre y servir al hombre y no a Dios. Es necesario que entendamos la voz de Dios y busquemos a Dios, hermano. Porque el día que el padre de familia, el día que el pastor, hermano, no le sirva a Dios, se va a llevar a varios de corbata al infierno. Y no es correcto, hermano. Busquemos a Dios ante todas las cosas, porque Él es, dice la Escritura, ustedes en San Juan 13:13, ustedes dicen, me dicen Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy.
Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también debéis lavar los pies unos a otros. Así es, aleluya. Y uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No dijo tus ovejas. Apacienta mis ovejas. Te encargo mis ovejas, le dijo el Señor. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, todos van a compadecer para darle cuentas del trabajo. ¿Sabe cómo le llama el Señor, aparte de ser pastor al que está al frente? Le llama mayordomo, encargado, trabajador de un patrón. Así que todos los que tienen una responsabilidad en la obra de Dios son mayordomos, son encargados de un pueblo que no es suyo, es de Cristo. Por eso ha habido un espíritu, hermano, en este mundo religioso, donde ha habido pastores que se han enseñoreado de las ovejas y les pegan a las hermanas, a los hermanos, golpean y abusan de las personas, porque es tan terrible, hermano, a una facultad de un don que Dios le da a uno, de que se eche a perder el hombre, que un día empezó bien. Le dijo el Señor, le dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo a los Gálatas: Gálatas, insensatos, ¿quién les dijo que claudicaran? Empezaron en el Espíritu y ahora se justifican en la carne. Empezaron bien quizá en un tiempo y después se pervirtieron por la facultad que había. Es peligroso la facultad del poder de Dios en nuestras vidas como materia que somos. Muchos hombres recibieron facultad de Dios y se pervirtieron, se echaron a perder. A muchos les ha pasado. Y en una ocasión dijo el anciano hermano Valverde antes de morir, dijo: tengan cuidado, hermanos pastores, tengan mucho cuidado, porque al que más le es dado, más se le va a ser demandado. Así es, aleluya. Y tengan cuidado con la responsabilidad que tienen, porque a manera que la responsabilidad viene a sus vidas, viene un gran peligro también. Porque el hombre, cuando sabe que tiene algo de Dios, es cuando puede el diablo chiflarlo y decirle: ¿ya ves lo que tienes? Ahora sí eres grande. Ahora sí, todo a tus pies. Y luego, acuérdense del dicho que dice: crea fama y échate a dormir. ¿Qué le pasó a aquel hombre que creó mucha fama de dinero y de riqueza? Y después se subió a la azotea y dijo: oh, qué grandes, había lo que hoy le llamamos hilos o fuentes, hermano, o ¿cómo le llaman? Graneros. Se subió arriba y dijo: qué grande es lo que, la gran multitud de bienes que tengo. Y luego le dijo: oh, alma mía, gózate que tienes muchos bienes para muchos años. Estaba arriba, hermano, viendo su grandeza, lo que había adquirido. Y dice que todavía no terminaba de decir la frase cuando aparece una mano en una pared y luego le empieza a decir: mene, mene, tequet, pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Oiga, delante de Dios, hermano, hay un gran peligro. Es que se inflan. Nabucodonosor, hermano, fracasó con la facultad que tenía como rey. Terminó, hermano, como las bestias del campo por 7 tiempos, hermano, como un animal, hermano. Otra vez se llenó de pelo y sus uñas le crecieron porque la grandeza le perjudicó. Qué tan terrible, hermano, es vivir una vida así, con ese, hermano, error, un espíritu de error que puede poseer las mentes de los que tienen facultades, de los que Dios los ha engrandecido. En el capítulo 1 del libro de Isaías dice: crié hijos y los he engrandecido. ¿De qué cree que los ha engrandecido Dios a esos hijos? De bendiciones materiales, de bendiciones espirituales, de muchos bienes, de cosas que, hermanos, se sintieron, hermanos, bastantemente bien confortados, bien bendecidos en abundancia. Dice: crié hijos y los he engrandecido, de gran valor, de gran precio. Oiga, pero luego dice: pero ellos se rebelaron contra mí, dice. Amén, Señor. Ellos se rebelaron contra mí. Fíjese el riesgo que hay en aquellos hijos que no aman al Señor, que se olvidaron del Señor, que desconocieron quién los bendijo y quién les dio lo que tuvieron.
Crié hijos, dice el texto ahí. Dice el Padre, y crié hijos. Pero ellos se engrandecieron y se rebelaron contra mí, dice el Señor. Oiga, esos hijos, puede ser usted, puedo ser yo. Hay que tener cuidado, hermanos. Que no nos sintamos, hermanos, que cuidado conmigo. Que nomás yo. Porque entonces entra el espíritu del yo. Yo aquí, yo acá, y yo acá, y por último yo. Es cierto, aleluya. Cuidado, hermanos. En muchos lugares ha sucedido eso. Yo para estas alturas, hermano, no quiero decir nombres, no. Pero quiero decir que sí he sufrido la hazaña de ese espíritu, hermano, donde lo he visto, hermano. He palpado ese espíritu a distancias, donde, hermano, lo he tenido que enfrentar y aún tenerle que mostrar mi tranquilidad, aunque a veces me desespero yo mismo cuando no alcanzo todavía, hermano, a obtener aquella paz que necesito para poder, hermano, resistir la prueba cuando estoy viendo ese espíritu en quienes, hermano, hombres de Dios, los ha perturbado ese demonio, hermano. Ese espíritu, hermano, es pesado, es terrible. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso es necesario repetir la palabra de Dios para beneficio nuestro. ¿Qué es lo que destruye nuestra alma? ¿Qué destruye nuestra vida? ¿Qué perjudica nuestra alma? ¿Qué cosas nos benefician? ¿Qué cosas nos ayudan a salir adelante en medio de batallas, pruebas y luchas? Y también lo que debemos de no hacer para que nos vaya bien. ¿Qué cosas debemos no hacer para que nos vaya bien? Aleluya. ¿Qué cosas debemos hacer para que Dios nos bendiga siempre? Entonces, entre las cosas que debemos de hacer, voy a mencionar algunas, hermano, aquí en la palabra del Señor. Voy a mencionar aproximadamente unas 7 frases para que Dios nos bendiga y sea basado, hermano, el tema de la repetición, que es la madre de la enseñanza, y que les has de repetir a tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice de esta manera: amar al Señor sobre todas las cosas. Marcos 12, 29. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30. Perdonar a tu prójimo. Mateo 6, 14 y 15. Conocer al Señor. Primera de Crónicas 28, 9. Buscar la paz con todos, hermano. Ese texto se los debo. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Nada hagáis por contienda. Filipenses 2, 2 y verso 5. Vuélvete a mí, dice el Señor. Volveos a mí, dice el Señor. Dice, porque muchas cosas has hecho en mi nombre, pero te has olvidado de mí. Dice el Señor allá en Apocalipsis capítulo 2, 4. Tú has caminado, no has desmayado, has trabajado por mi nombre. Has analizado a los que dicen que son mis hijos, que son apóstoles, que son mis servidores, y los has hallado mentirosos. Has trabajado por mi nombre. Y todo eso has hecho. Pero dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Por tanto, arrepiéntete y busca al Señor. Vuélvete al Señor, el cual es amplio en perdonar. Repíteles a los hermanos, repíteles a tus hijos, repíteles al niño y al viejo también, que se vuelvan a Dios, que nos volvamos a Dios. Ante la entrada del altar, dice, hermano, el profeta, me parece que es, no me acuerdo si es Oseas, o dice, ante la entrada del altar, lloren los ministros del Señor, los sacerdotes del Señor, el pueblo, los niños, los jóvenes y los viejos. Busquen al Señor, vuélvanse a Dios, o volvámonos a Dios.
¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos exhorta a que nos volvamos a Dios. Así es. Porque muchas veces pensamos que vamos caminando bien. Nada. Y resulta, hermano, que conforme a la palabra a veces nos vamos a ir viendo los defectos. El Señor nos va a ir, hermano, sacando los defectos. No que tu hermano te los ande pesando, porque a tu hermano, tu vida y la mía no le importa nada a tu hermano ni a mí tampoco. Cristo. A ti no te puso por juez de mi vida el Señor, ni yo soy tu juez tuyo. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Somos hermanos en Cristo. Decimos. Y debemos de ayudarnos como hijos de Dios, pero no ser jueces los unos de los otros. Aleluya. No juzgarnos nosotros, porque tenemos uno que nos va a juzgar en el día postrero. Aleluya. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y el juicio es para los malos, para los que no obedecen al Evangelio, a la palabra de Dios. Porque el que obedece a la palabra del Señor, el juicio no va a ser para su vida. Amén, amén. Porque Dios no es injusto, sino justo y fiel a su palabra. Así es, aleluya. El que obedece la palabra será liberado del juicio. El que obedece la palabra. Pero el que no obedece la palabra, como dice en Romanos capítulo 8, que para aquellos que andan en pecado y que viven en pecado, el juicio es para ellos. Para ellos está el juicio, hermano, para los que no obedecen a la palabra de Dios. Amén. Así que tengamos precaución, hermano, gloria al Señor. No, Señor. Y guardemos pues entonces el mandamiento del Señor, para que la palabra que se nos está ordenando como mandamiento y se nos está diciendo que tiene que ser repetida, enseñada, mostrada, hermano, revelada siempre, constantemente, para que estemos atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Aquí es donde el Señor, hermano, entra con una autoridad para nuestras vidas, hermano, para no dejarnos perecer. Qué tremendo es el Señor. Si no se acordara el Señor que nosotros somos sus hijos, nos dejaría hacer lo que quisiéramos. Así es, aleluya. Pero como Dios es Dios y vino, Gracias, hermano, Señor. a buscar y a salvar lo que se había perdido, Gloria a tu nombre, entonces Señor. tú y yo somos parte, hermano, de quienes debemos de ser, debemos de estar siempre bajo la mirada de Dios. Porque un padre que cuida a sus hijos no los deja que se vayan al mal. Un padre que cuida a sus hijos siempre está al pendiente de ellos. Oiga, la Biblia da razón, hermano, de dos tipos de padres. Un padre que no cuidó a sus hijos y un padre que cuidó a sus hijos. Mire, dice que Elí no cuidó a sus hijos, el sacerdote Elí. Pero dice que Job todas las mañanas intercedía por sus hijos delante de Dios. Paz de Cristo, hermano. Todas las mañanas intercedía ante Dios por sus hijos. Y Elí no intercedía por sus hijos para nada. Y sus hijos se hicieron contumaces y rebeldes e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y del pueblo también. Y vino la ira de Dios contra aquellos hijos de Elí y los mató Dios. Amén, amén. Y no tan solo eso, sino que el mismo padre también murió Así es. por causa de haber sido aparcero de sus hijos. Qué terrible, hermano, es cuando a veces como padres, a veces salimos de acuerdo en puras demencias de nuestros hijos. Ayer mi esposa se me quiso ofender porque le dije, hija, te encargo algo. Y dijo, ¿qué? Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas en ellos. Y luego cambió, se me dijo, ¿por qué me dices eso? Le dije, ya lo sabrás cuando escuches las palabras o veas lo que tienes que ver con tus ojos. Le hablé en un término que no me pudo entender lo que le dije y aún se me molestó en esa área. ¿Por qué cree? Porque a veces nuestros hijos no andando en el canal espiritual en que debemos andar nosotros. Lo que a ellos les parece bien del mundo, lo quieren meter a nuestra cabeza de nosotros, a nuestro hogar y a nuestra vida. Y quieren que nosotros salgamos de acuerdo con ellos en lo que están haciendo y viviendo. Y si nosotros colaboramos y decimos amén o juzgamos que lo que están haciendo está bien, cuando nosotros digan, hijo, hija, arrepiéntete de lo que estás haciendo, no está bien delante de Dios lo que haces.
Esto no está bien, a Dios no le agrada. Quita eso. Ayer oí, hermano, un comentario de una hermana que le dijo el pastor al hermano: oiga bien, esto va a ser para todos aquí que estamos hoy en esta noche. Ayer yo lo aprendí, no lo había oído, pero lo escuché ayer. Que le dijo un pastor a una hermana, no aquí, allá en la frontera. Le dijo a una hermana: hermana, la oía que cantaba bien bonito, muchas alabanzas, pero todas las alabanzas que a veces se cantan, no todas llevan la honra al Señor Jesucristo. Unas la llevan al mismo demonio también. Unas le cantan, también el diablo se dice Señor, y también se dice Dios, y muchas alabanzas que se cantan, también se las cantan al demonio con una reverencia como usted no se imagina. Que le dijo el pastor, le dijo a la hermana: hermana, es necesario que limpie ya las alabanzas. Siéntese y empiece a limpiar la alabanza que usted le está cantando a Dios. Aleluya. Porque hay muchas alabanzas que cantan a Jehová. ¿Sí ha oído esas alabanzas? Sí. Hay una que dice: a Jehová canta mi alma. ¿Cuál Jehová? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Jehová? Es un nombre ficticio. Jehová no es Dios. Es una palabra compuesta de los testigos de la Watchtower, de la organización de los testigos. Jehová no existe, es una palabra inventada. Usted no la va a hallar ni en inglés la palabra Jehová, ni en el idioma latín del catolicismo tampoco. En hebreo menos. Amén, amén. No existe. En hebreo sí es H-I-W-H, 4 letras, se llama tetragramatón. Amén. Y no existe esa palabra Jehová. Y que el hermano pastor le dijo: hermana, es necesario que usted limpie las alabanzas para el Señor y elija las que van a ser limpias para la gloria del Señor. Y sabe una cosa, hermano, no nomás limpiar las alabanzas es algo que le agrada a Dios, también limpiémonos nosotros de palabras de la boca, de nuestra boca. Limpiémonos de palabras torpes. Limpiémonos de oír suciedades que vienen y envenenan nuestro espíritu y alma y los debilitan nuestra alma. Aleluya. Y a veces que nosotros no tenemos el cuidado de limpiar lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo con nuestros ojos. Ni limpiamos nuestra vista cuando en Apocalipsis dice: unge tus ojos para que con colirio para que veas. Quítate las lagañas y los pedazos de ladrillo amarillos que están en tus ojos de lagañas, que esas lagañas se pegan por la suciedad del cuerpo y por la suciedad del polvo y por todo lo que entra a tus ojos. Limpia tus ojos con colirio para que veas. Limpia tus oídos para que oigas palabra de Dios, pero ya no oigas cochinadas que te oye tu hijo, tu hija, tu vecino, tu amiga, tu amigo. Puros chistes rojos, colorados, puras maldades, puras maldiciones. Y eso entra a tu oído y a tu ojo también. Limpia, limpia. Cuando oí eso ayer, hermano, santo Dios, dije: ayúdame, Señor Jesucristo, para que yo también limpie mis ojos y mis oídos para no ir tarugada, hermano. Que muchas veces el diablo también, a veces anda uno entre hermanos, entre comillas, entre hermanos. Pero no todo el que me dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor es mi hijo. No todo el que me dice Señor, Señor, porque hay unos que la hacen de hermanos y de hermanos no tienen ni un cacahuate. Amén, Señor. Paz de Cristo. Amén. Hay veces que esos personajes no tienen nada de cristianos. Son unos impíos, unas personas que viven suciamente su vida y el testimonio es pésimo delante de Dios. Aleluya. Mire, hay 3 preguntas que quisiera compartírselas a ustedes. Ayer se las hice a los hermanos allá y todo por una gran necesidad que existió. Gloria a su nombre, Señor. Y esto cabe, hermano, les voy a hacer las preguntas a ustedes porque es necesario. Porque si a veces nosotros decimos que amamos a Dios y usted también le puede preguntar a alguien, a usted, una persona le puede decir: ¿usted ama a Dios? Y usted: no, sí, yo amo a Dios. Pero ¿sabe con qué le va a poner una soga al cuello? La persona dice: muéstrame a Dios. ¿Conoces a Dios? No, pues ¿qué? A ver, muéstrame. Muéstrame. ¿Con qué sabes? Pues la Biblia dice. No. Ya, primero te voy a hacer algunas preguntas. Mira, y están basadas esas preguntas en esto. La número 1. ¿Conoces a Dios? ¿Tú qué le dirías a una persona si te pregunta a ti que si conoce a Dios o tú? Porque antes que tú hagas esta pregunta,
Pregúntate tú mismo, ¿conoces a Dios? Sí es, aleluya. Hermano, pero más de Cristo, Dios es espíritu. ¿Quién ha visto a Dios? A Dios nadie le ha visto jamás. Así dice el texto, ¿verdad? A ver, los que han leído la Biblia, ¿no dice así? Que a Dios nadie le ha visto jamás. Amén. Pero hay una escritura que dice que si nosotros nos amamos y nos guardamos el debido respeto para la gloria de Dios, viendo a tu hermana y a tu hermano como hija de Dios o como hijo de Dios, respetándole y honrándole de acuerdo a la palabra de Dios, si tú amas a tu hermano, el cual es lavado con la sangre del Cordero y en el cual vive Dios, en esto conocerán las gentes y Jesucristo de que sois discípulos de Él e hijos del Dios Altísimo, y que Dios mora en nosotros, y entonces podemos testificar de que Dios está con nosotros y que hemos conocido a Dios. Amén, amén. Porque hay una escritura que dice: y en aquel día me conoceréis. Y en Isaías 52 dice: y en aquel día yo mismo que hablo estaré con vosotros, y yo mismo soy, y estaré con vosotros y no los dejaré huérfanos. Oiga, siempre está la promesa de la palabra que estará con nosotros. Entonces, si alguien te pregunta, ¿conoces a Dios? ¿Tú qué le dirías? Hubo un hombre que no conocía a Dios y estaba con Cristo, andaba con Cristo. Ustedes saben que Dios es el mismo Padre eterno, y de acuerdo a Isaías 9:6. ¿Se acuerdan de la profecía? 200, posiblemente como entre 200 años antes de Cristo, el profeta Isaías había testificado de que habría de venir el rey de Israel. Un niño habría de nacer, y ese niño tendría por nombre, llamaráse su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Amén. Así dice la escritura. Entonces, había entre los discípulos uno llamado Felipe. Felipe no conocía al Padre. Y si Dios es el mismo Padre eterno, Amén. y si Dios es espíritu, y si Amén. Cristo es Dios, Amén. ¿por qué no le conocían sus discípulos? Ya tenían andando con él varios tiempos. Ya llevaban casi 3 años y fracción andando con el Maestro. Y cada vez que hablaba el Señor del Padre, más de algunos se quedaba de ellos. ¿El Padre? Yo no hago las cosas de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él hace todas las cosas. Yo no hablo de mí mismo. Dios que está conmigo, el Padre que está en mí, Él habla, Él hace, Él dice todas las cosas. Sí es, aleluya. ¿No lo dijo Jesús muchas veces a sus discípulos? Sí, amén. Sí es, aleluya. ¿Y por qué Felipe no había entendido, no había conocido a Dios? Y de repente Felipe le dice: Señor, ya muéstranos al Padre. Y nos basta ya, o sea, ya estuvo para dejar ya todo en claro, que aquí quede ya aclarado. Muéstranos al Padre. ¿Dónde está? Tú dices que viene contigo y yo no lo veo. Hermano, con los ojos carnales tú no vas a ver a Dios. Sí es, aleluya. Con tus ojos físicamente no vas a ver a Dios, porque Dios es espíritu. Sí es, aleluya. Aleluya. Por eso es que le dijo Jesús a Felipe: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis conocido, Felipe. Oh, Sí es, aleluya. El Padre que está en mí, Sí es, Él es el que está dando testimonio. Yo no, este cuerpo no. Gloria a su El nombre, Padre que Señor habla en Jesús. mí, Él es. así es, aleluya, Padre Jesús. ¿Qué no has entendido, Felipe? ¿Sí lo ha leído usted? San Juan Amén. capítulo 14, versículo 7 y hasta el verso 11. Sí, aleluya. Tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me habéis conocido. Qué tan tremendo, hermano, responder la pregunta si conoces a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aún aquellos hombres que andaban con él, despuesito, allá en el capítulo, San Juan capítulo 8 y versos 56 al 58, les dijo Jesús: Abraham se gozó cuando vio mi día. Se gozó al ver el día en que yo me mostré a él, comí con él.
Y dijeron los fariseos y los que andaban con él: no tienes ni siquiera 50 años y ya te haces mayor que Abraham. Has blasfemado. Y les dijo: antes que Abraham fuere, yo soy el que habló con Moisés en la zarza ardiente. Aleluya. ¿Quién fue el que dijo yo soy? Jesucristo. El mismo Dios eterno de la gloria, el cuerpo de gloria en la zarza ardiente, habló la voz y le dijo a Moisés: le dirás a Faraón, porque Moisés le dijo: ¿de quién voy a dar yo testimonio? ¿A quién le digo que me envió? Dile a Faraón: yo soy, me ha enviado a ti. Aleluya. Esa misma palabra vuelve a resaltar en el capítulo 8 y verso 56 al 58, cuando Jesucristo, el Dios de la gloria, vuelve a decir: yo soy. Aleluya. Sí, Señor. Eres tú, Señor. Qué poder de la palabra para responder, hermano. ¿Conoces a Dios? Alguien que no conoce a Dios, hermano, está el dicho, dice que el que no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca, Así es, aleluya. a cualquier santo se le hinca porque no conoce a Dios. Espero en esta tarde no se sienta ofendida, hermana, si no ha madurado en el Señor, hermano, no ha madurado en el Señor. Madurar, Señor. Ojalá empiece a madurar, hermano, ya como la fruta madura, hermano. Y no vaya a seguir siendo verde todavía en el montón. Porque un cristiano verde no está capacitado, hermano, para recibir mensaje fuerte. Así es. Oiga bien. Puede decir usted: hermano, es que yo ya soy persona madura. Sí, pues nomás cantas y brincas como palomitas en un comal cuando está la alabanza. Eres tú, Señor. Pero en el conocimiento de la palabra puede estar verde. No tiene el Espíritu de Dios, aleluya. ¿Qué se necesita, hermano? En el conocimiento de la palabra, tener discernimiento para entender la voz de Dios por la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias por ¿Conoces a Dios? ¿Usted qué le respondería a una persona cuando alguien le hable y le diga: ¿conoces a Dios? Y luego que le voltee para atrás el trapito y le diga a usted: ¿y a poco tú sí lo conoces? ¿Usted qué le diría? Aleluya. A ver, si él le contesta para atrás: ¿y a poco tú sí lo conoces? A ver, si la Biblia dice, a ver, si tú dices que Dios es espíritu y que nadie le ha visto jamás, ¿por qué dices que conoces a Dios? ¿Verdad que es una buena pregunta para que te hagan bola y te pongan una reatiza a ti y a mí también, si no le escudriñamos las escrituras? Con la misma palabra te puede hacer te pone, pero como cirquero, un demonio. Así es. Por eso es que es necesario. ¿Para qué cree que son las escrituras? Aquí es. Para que nomás usted diga amén, gloria a Dios y aleluya, y no escudriñe las escrituras. No, Señor. ¿Para qué que tiene ese libro santo en su mano? Así es. Para que lo aleluya. llene de polvo ahí en la casa. No, Señor. Le voy a regalar unas escrituras para que las tenga como bases. ¿Conoces a Dios? Dios. Deuteronomio 6:4. Gloria a Zacarías 1:9. Hablando de él, del Dios único. Dios. Amén. Isaías 9:6. Isaías 52:6. San Juan capítulo 7 verso 11. Aleluya, aleluya. San Juan 8:56 al 58. Y Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Si alguno ha creído en Dios y ha recibido a Cristo en su corazón, el tal es hijo de Dios y tiene a Dios en su corazón. Y si alguno tiene a Dios en su corazón, dijo el apóstol Pablo, lo que sabemos, hablamos y testificamos. Una vez que esté Cristo en tu corazón y hayas tenido tú un encuentro personal con Cristo, Gloria al Señor. para que tú puedas conocer a Dios para que tú puedas tener a Dios en tu vida, tienes que conocerlo primero. Y amén. Si tú no has conocido a Dios, no puedes tenerlo como amigo, mucho menos como un beneficiario a tu vida, porque no lo conoces. Así es, aleluya. Alguien puede creer en Dios, mas no tener a Dios. Porque una cosa es creer y otra es tener a Dios en su corazón y en su mente. Fíjese bien la diferencia entre el que cree a Dios y el que no tiene a Dios en su corazón. Porque el que tiene a Dios totalmente ha cambiado su vida. Gloria al Señor Jesús. Porque el que cree en Dios el creer es una razón, una causa única de creer. Pero, ¿qué dice en Santiago?
Si tú dices, yo tengo fe, pero no tienes obras, tu fe sin las obras está muerta. Cierto. Pero si tú tienes fe y tienes obras, entonces es lo correcto. Si tú crees en Dios y tienes a Dios en tu corazón, entonces conoces a Dios y vive Dios en ti y tú en Dios. Entonces puedes dar testimonio que Cristo está contigo, que tú has conocido a Cristo. Pero ahorita vamos a ver los siguientes requisitos. En esto se concluye la primera pregunta. La segunda es, ¿ya sabes quién es Dios? Primero conoces a Dios. La siguiente pregunta es, ¿ya sabes quién es Dios? ¿Ya sabes quién es Dios? Si ya sabes quién es Dios, primero es, conoces a Dios. ¿Qué le dijo David a Salomón? Conoce, hijo mío, al Señor. Conoce a Dios. Conócelo. Cuando tú lo conozcas, sabrás quién es Dios. Si tú no lo conoces, no sabes quién es Dios. Ya conoces a Dios. Ahora bien, si ya sabes, conoces a Dios, entonces quiere decir que ya sabes quién es Dios. Otra vez, si ya conociste a Dios, entonces quiere decir que ya sabes quién es Dios. Si a mí me preguntan de una persona y no la conozco, tengo que dar un testimonio a medias. Paz de Cristo. A medias. Hasta que no conozca a la persona, testificaré completo el testimonio quién es esa persona. Si no lo conozco, hoy he oído hablar de él. ¿Qué dijo Job? Yo de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Cuando Job vio a Dios, entonces Job testificó la gloria de Dios tal como Él es. Y en Juan dice en el capítulo 3, cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica tal como Él es limpio. Porque entonces le veremos tal como Él es. Pero cuando Él cumpla en nosotros la total promesa de transformación de nuestra vida, entonces sabremos la totalidad de la suprema grandeza, de autoridad y de poder y de amor de Dios en su infinita y grandísima misericordia eterna. Ahorita solamente probamos tantito y hay veces que nos sentimos bien borrachos. El que prueba a Dios y es bendecido, le dura la borrachera hasta 3 días, hermano. Anda en la presencia de Dios. El que prueba tantito de lo de Dios y el que le da tantito para saber, hermano, cuidado, porque hay quienes han tronado, se van como globos, sube y de repente ¡pum! Aterrizó como un globo, sube rápido y después ¡pum! Abajo. ¿No has visto los globos? Sí. Llenitos se van al aire arriba y luego y de repente ¡pum! Para abajo. Cuidado, es peligroso lo que le decía hace rato. Peligroso. Con poquito, hermano, que Dios nos da, hay que tener mucha precaución, porque eso que Dios nos da es algo poderosísimo, de gran poder, de gran facultad. Que Dios nos ayude, hermano. Esto no se compra en una farmacia, ni en una tienda, ni se recibe en un colegio ni en ninguna facultad. No, esto se recibe, hermano, cuando alguien se humilla hasta el polvo y le pide a Dios y le dice: Señor, pues dame de lo que no sé nada. Y si no sé nada y tú eres el todo saber, Señor, pues dame que sea poquito para que no me vaya a sentir como guajolote, porque con tantito que se le da a uno se siente uno, hermano, con mucha pluma ya, como queriendo volar y queriendo dejar abajo a los pobres que están ahí. Oiga, hermano, todavía no es el tiempo. El día que Dios te levante a ti o a mí es porque ya cumplimos una gran misión aquí. Mientras tanto, amémonos, hermanos, con puro y santo amor, que una familia somos y nuestro Padre es Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La segunda pregunta, ya sabes quién es Dios, ¿verdad que sí? Ahí van, respuestas. ¿Ya sabes quién es Dios? Claro que sí. Dios es espíritu, San Juan 4:24.
Dios es Padre eterno, Isaías 9:6. Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Dios es uno, Deuteronomio 6:4 y Zacarías 1:9. Señor Jesucristo. Dios es invisible. ¿Estamos? Aleluya. Porque es espíritu. Ya lo dijimos en la primera pregunta. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos saben de eso? Aleluya. Jesucristo es Dios. Amén, aleluya. Y es el cuerpo visible del Dios invisible. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Amén. Amén. 1 Juan 5:20. Colosenses 1:15 al 16. Y San Juan 14:10. Bien, gloria al Señor Jesucristo. Con esto es una respuesta de escrituras. Y usted puede escudriñar más, porque esto nomás le estoy dando yo una probadita así, para que usted tenga que contestar cuando haga estas preguntas. Pero antes de hacer las preguntas, pregúntese usted mismo con estas mismas preguntas, a usted, a su propia vida. ¿Conoces a Dios? Tú mismo, ¿conoces a Dios? Y ahí está la puerta. ¿Sabes quién es Dios? Va la tercera pregunta. Si ya conoces a Dios, si ya sabes quién es Dios, ahora muéstrame a Dios. ¿Cómo vas a mostrar a Dios? Un hermanito que estaba ayer ahí, cuando surgió la tercera pregunta, dijo: amén, hermano, dijo, yo le puedo mostrar a Dios. Dijo: mire, vamos a la escritura. Espérate tantito. Ya los textos ya te los di adelante. Con las escrituras ya te mostré si conoces a Dios, si sabes quién es Dios. Ahora, muéstrale a Dios a tu prójimo. ¿Cómo le muestras a Dios a tu prójimo? ¿Cómo vas a dar a conocer a Dios en con tu vida? ¿Cómo? ¿Quieres ver dónde está la escritura que necesitas para mostrar a Dios? San Juan 1:18, vaya conmigo por favor. San Juan 1:18. ¿Qué dice el verso 18? San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, pero a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo tú darías a conocer a Dios si a Dios nadie le vio jamás? ¿Sí se fijan en eso? Bien, entonces vamos a ver la misma palabra. Ahorita vamos otra vez a verla nuevamente. Primera de Juan 4:12 y verso 14. Vamos a la carta de Juan. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vea la carta de Juan, capítulo 4, 12 al 14. Vean. Gloria al Señor Jesucristo. Amados, si Dios, estoy en el verso 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros de amarnos unos a otros. Ahora ve el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Observe, pero usted tiene que dar a conocer a Dios, ¿verdad que sí? Ahora muestre a Dios. ¿Cómo va a mostrar a Dios? Vea el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros, si nos amamos unos a otros, ¿qué pasará? Dios permanece en nosotros. Aleluya. Y su amor se perfecciona en nosotros. Aleluya. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, para que esté usted en Él y Él en usted, para que después pueda darlo a conocer. Tiene que estar en usted, Él en usted y usted en Él. Paz de Cristo, hermano. Amén.
en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora el verso 14. Y nosotros hemos visto, ahora ahí está, ahora sí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, Aleluya. el Salvador del mundo. Amén. Ahora nosotros hemos visto y testificamos. La palabra testificar es dar a conocer. Muéstrame a Dios. Ahora dé a conocer, testifique, enseñe que Dios ya. Usted va a enseñar a Dios con sus hechos de su vida de usted. Y en sus dichos, porque dijo el apóstol Pablo, lo que sabemos hablamos y testificamos. Paz de Cristo, hermano. Entonces ahora tiene que dar a conocer a Dios en sus hechos de usted y en sus dichos también. Si nos amamos, entonces quiere decir que Dios está con nosotros. Si no hay amor, usted no puede testificar que Dios está con usted, ni puede dar a conocer a Dios. ¿Sí se fija? Porque la gente eso es lo que quiere ahora. Ya no quiere tantos textos. Ya no quiere tanta Biblia. Ahora muéstrame a Dios con tus hechos. Paz de Cristo, hermano. Ahora muéstrame a Dios con... Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde todo el mundo ya ha oído de Dios. Hay mucha gente que ya sabe de las cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Y si usted conoce a Dios, délo a conocer. Amén. Preséntelo. ¿Qué es lo que dice un vendedor? Eso se lo dejo de tarea porque oiga bien cuando usted... ¿A quién les gusta evangelizar de ustedes, hermano? Nadie. ¿A nadie le gusta evangelizar? Si a alguno le gusta evangelizar, oiga, para los que les gusta evangelizar, Gloria a su nombre. cuando usted va y toca una puerta, primero observe el ejemplo. Viene un vendedor, trae su... No es el hermano Avi, porque el hermano Avi vende ollas, Prestige. Pero llega un vendedor y trae su folder aquí, y adentro trae fotografías. Supongamos que vende estuches de difuntito, ¿verdad? Aunque uno dice, ay, terror, ¿verdad? Pero bueno, llega y toca, y luego dice, oiga bien lo que dice, viene solo, el otro va por la otra calle, allá, y él llega solo y le dice a usted, señor, buenos días. Sí, buenos días. Venimos a ofrecerle, pero él viene solo. ¿Qué es lo que está diciendo ese hombre? ¿A quién está presentando? Escúcheme. ¿A quién está presentando? ¿A quién? A ver, hermano, licenciado, ¿a quién está representando ese hombre? A la empresa. Escuche bien. Cuando dice venimos y él viene solo, ¿a quién está representando? Porque está hablando en plural. Venimos y usted lo ve que está solo. ¿Sí se fija? Sí. Ok. Cuando usted presenta a Cristo, lo primero que dice, venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y luego le pregunta, ¿cómo que venimos si yo no veo a nadie? Dijo Jesús, el Padre que está en mí, yo no ando solo. Él anda conmigo. Yo no ando solo, paz de Cristo, hermano. Yo no ando solo. Yo vengo a representarlo a Él. No vengo solo, Él viene conmigo. Por eso decimos, aún Cristo dijo, el Padre y yo, uno somos. Haremos esto. Por eso muchos creen que son dos. Cuando Jesús presenta, dice, y ya no seremos, ¿cómo dice? Para que ellos crean que somos, a ver, ayúdame con esa, que somos, ¿qué dice? Para que ellos crean que somos uno, como tú en mí y yo en ti. Para que ellos crean que ya no somos uno, sino que tú y yo, perdón, que ya no somos dos, sino uno, tú y yo en ti y tú en mí. Por eso cuando dice, hagamos al hombre, dice, ¿con quién estaba? ¿A quién estaba representando? Primogénito de toda creación. Jesús. Amén. Es el primogénito de toda creación. Sí, amén. Y cuando dice hagamos, está actuando Dios en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Está representando Cristo al creador de todas las cosas. Sí. ¿Sí se fija? ¿Cuál es la causa? Por eso es que
cuando nosotros presentamos a Dios, hay que saber a cómo lo estamos presentando. Amén. ¿Sí se fijan? ¿Por qué les puse el ejemplo del vendedor? Porque el vendedor representa a la empresa. ¿A quién representa usted, paz de Cristo? Señor Jesucristo. ¿A quién representa cuando va a dar Señor testimonio a una Jesucristo. casa? A Jesucristo, al Padre, al Creador de todo el universo. ¿Sí? Porque si Cristo es Dios, usted está representando a Dios. Amén. Si Cristo está en usted, usted está representando a Dios, o a Cristo, o al Hijo de Dios. ¿Por qué dice, yo soy hijo de Dios, vengo en representación del Creador del universo a traerle las buenas nuevas? La noticia dice, usted está loco, ¿dónde está Dios? Si a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si usted ama a su prójimo y ama a Dios, Dios va con usted y usted con él, y usted no ya anda solo, porque se cumple la promesa que Cristo dijo, y ya no estarán solos en el mundo. Enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí que yo estaré con vosotros, dice Jesucristo, para comprobar que no estamos solos y que Él está con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Que Dios nos siga bendiciendo más y más. Amén. San Juan capítulo 4, versos 12 y 14 leímos, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Tesalonicenses 4:19. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:19. Veamos un versículo más ahí. Ya casi para terminar, hermanos. Gloria a Dios. Está muy bonito este tema, pero gloria a Dios, hermano. Empezamos hablando de la repetición, hermano. Gloria al Señor. Qué tan importante es la repetición, hermano, en el consejo y en la palabra del Señor. A lo mejor usted ya había escuchado esto, pero qué tan importante es volverlo a escuchar. Primera Tesalonicenses, ¿qué le dije? 4:19. ¿O 4:9? ¿Qué tienen? Primera Tesalonicenses 4. Estamos bien, a lo mejor ni es el versículo y yo estoy afirmando. Espérenme tantito. Nomás tiene hasta el 18, ¿verdad? Sí. Aleluya, Bendito sea aleluya. el nombre del Señor. Gloria a Dios. No está, este versículo no está en el ingresado en el orden, no tiene el versículo, así que no lo vamos a tomar en cuenta porque no está dentro del orden del tema. Hay versos, o más bien cuando se están escribiendo, si no tienen la precaución, hermano, así como le pone un verso de más, sabes que no lo pone uno en el orden que va. ¿Cierto? Entonces, pues vamos a pasar por alto este versículo, no está en el orden, así que, hermano, bástanos, hermano, alguna de las escrituras que se estuvieron mencionando, que Dios nos ayude para confirmar. Les decía que ahora que hemos conocido nosotros a Dios y vamos a dar a conocer a Dios nosotros con los hechos, como les dije también en Santiago 2, 18 al 22, acerca de que tu fe con tus obras juntamente. La fe sin obras no tiene facultad. Tiene que ir la fe y las obras juntamente. Esa es la razón por qué es Dios con nosotros, hermano. ¿Por qué tenemos que testificar que Dios está con nosotros y que le hemos conocido? Porque ahora Dios está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, el buen testimonio, los hechos de nuestro vivir y también lo que hablamos. ¿Cómo identifica a un cristiano usted? En su manera de hablar. ¿O de Cristo, hermano? Usted está escuchando, usted va pasando y escucha a una persona que está hablando de Dios y se para por un momento y pone atención, luego se da cuenta cuando Dios lo está usando ese hombre y ese hombre es de Dios. ¿Por qué? Porque usted está escuchando lo que está hablando. ¿Cómo identificaron a Pedro en aquella ocasión cuando dice que por el hablar de Pedro lo identificaron y dijo, tú eres uno de ellos? Y la gente sabe cuando es un cristiano o cuando es un impío, una persona impía. Ahorita, hermanos, hay un gran peligro.
Hay que tener mucha precaución en esto. Dijo el Señor Jesucristo nuevamente, no todo el que me dice Señor, Señor, porque hay muchos, aún pastores, ahorita hay una red donde hay pastores que traen la Biblia, tienen membresía, tienen iglesia y son adúlteros. Santo eres tú, Señor. Otros son borrachos Ayúdanos, precioso y Rey. otros son blasfemos. Terminan de predicar y afuera blasfeman como cualquier impío. Y termina de estar predicando y se va y toma, como cualquier persona toma. Y está predicando y puede tener la mujer ajena ahí de mujer, de la que no es su mujer. Así se mueve ahorita en las sectas religiosas en diferentes partes del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas áreas. Nosotros, gracias a Dios que Dios nos ha estado ayudando hasta aquí, nos ha ayudado el Señor para tener una firmeza espiritual, que lo que nosotros decimos lo afirmemos con nuestros hechos, que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Que lo afirmemos con hechos, que somos hijos de Dios. No queramos pasarnos de listos con Dios. Le voy a decir en qué forma. En que aquí seamos una cosa y allá afuera en la calle, en la vía pública, seamos de otra manera. Porque entonces nosotros vamos a ser la causa de que alguien blasfeme el nombre de Dios y diga hipócritas, falsos, mentirosos. Así son todos. Cierto. Por causa de alguno que ande viviendo una vida de contumaz y rebelde, de adúltero, o de ladrón, hermano, o haciendo toda perversidad afuera, por causa de él es blasfemado el nombre del Señor. Y si no tiene cuidado el pastor de la iglesia, de que si alguien anda mal y no le corrige lo mal hecho y lo deja que haga lo que quiera, va a destruir la obra de Dios, hermano. Guárdanos, Señor. Dice que hace poquito en una iglesia llegó una hermana, entre comillas hermana, venía de otra iglesia y que empezó a meter cizaña. Esto fue en Armería, Colima, hace poco. Venía de otra iglesia, iba creo que de Tecomán a Armería, y que andaba de iglesia en iglesia. Y era una mujer que no sé si se había separado del marido, ya se había separado, había abandonado al marido. Y andaba de iglesia en iglesia. Y la hacía de profetisa, andaba según eso. Y llegó a una congregación donde una hermana que era obrera y trabajadora del Señor en el ministerio del evangelismo. Y dice la hermana, ella nos estuvo testificando al pastor hermano Erasmo y a mí nos estuvo dando testimonio, que desde que llegó esa persona, dice que llegó muy comodita en la iglesia, empezaba con un pandero y llamaba mucho la atención y pasaba y hacía mucho estruendo, como que era algo o alguien ahí, pero era para llamar la atención. Y de tal manera que llamó la atención que lo que hacía era llamar la atención a que las que estaban bien firmes las estaba perturbando para que no pusieran atención. Entonces dice que estando predicando el pastor le llamó y le dijo, venga. Era que según él lo sacó para un lado y le dijo, oiga, la hermanita fulana, y le empezó a meter cizaña contra otra persona. Y el pastor se la comió, creyó que era real y soltó a la otra persona. Esta siguió con ese cuento, porque en eso andaba, era un demonio que estaba usando el diablo ahí en la iglesia y en otros lugares esa persona, y la visión no la tenía el pastor cuando vio ese detalle. Él se dio cuenta, mas no puso acción a lo que Dios le dio como responsabilidad. Entonces dice que se fue y le dijo a la esposa del hermano que lo llevaba al evangelismo, que le dijo, hermana, tenga cuidado porque este hombre esta mujer le va a bajar a su hombre. Tenga cuidado porque mire, le va a volver a pasar el caso que le pasó a fulano. Dijo, oren mucho en la iglesia para que no se vaya a ir su esposo con ella. Dijo, pues mírenlos cómo andan juntos, y los empezó a meter cizaña. Que llegó tanto la cizaña que le filtró a aquella hermana que corrió a su propio marido, lo echó de la casa, la esposa que creyó la fábula de ese demonio. Eso lo estuvo testificando a aquella persona. Y dice ella, desde ese día, hermano, cuando yo vi que el pastor no puso rienda y miró que el demonio andaba suelto haciendo desastres, dijo, yo me retiré, dijo, y hasta el día de hoy no he regresado a la iglesia. Dijo, mi esposo y mi hija han regresado, dijo, pero yo no he podido regresar. Dijo, siento una gran vergüenza que todos me acusen de que yo era una persona usada para hacerle daño
al que era el copastor, dijo al hermano ministro, dijo, y eso a mí me ha traído un gran descalabro espiritual, dijo, y todavía no puedo sentir la libertad de regresarme a ese lugar, dijo. Y no sé si voy a congregarme, pero en otro lugar, dijo, pero ahí ya no. Oiga, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los demonios que andan de esa manera en diferentes lugares, hermano. Que Dios nos ayude a tener visión de Dios, hermano, para no dejar que el diablo, hermano, destruya la obra de Dios en su vida de usted y en la mía. Cuidémonos, hermano. Guardémonos de todo peligro y de todo mal, hermano, poniendo a la memoria el razonamiento, hermano, de guardar el testimonio de Jesucristo en usted y en mí. Cada uno, hermano, lo que hemos recibido, tengámoslo en alta estima. Cada vez acuérdese de qué tan importante es la repetición del mandamiento del Señor a su vida. El amar a Dios, el conocer a Dios, el tener en cuenta a Dios, hermano, cada momento de su vida, guardando temor y temblor a su santa palabra, hermano. Que no se olvide, dice la Escritura, en aquel tiempo, dice, Moisés les dio las tablas de los mandamientos en piedras para el pueblo de Israel, al pueblo hebreo, pero ahora Cristo nos ha dado las tablas y las ha grabado en nuestros corazones de carne, hermano, para que ahora esté plasmada su palabra en vuestros corazones, en vuestro entendimiento, hermano. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta noche. Dios los bendiga y muchas gracias por poner atención en este trayecto de tiempo en que pudimos estar congregados hoy en este día. Dios los bendiga, mucho ánimo, ore mucho por hermano Salomón, que es el pastor de la congregación, y por diferentes pastores que están con responsabilidades también de gran valor delante de Dios, hermano, para que Dios los cuide, los guarde y tengan una visión amplia para la congregación, para el pueblo del Señor, hermano. De mi parte, Dios los bendiga, sigan orando por nosotros, que pues el plan que tenemos hasta ahorita todavía está estable, todavía no se ha movido nada de lo que tenemos en planes, pero sigan orando por nosotros, lo que Dios decida, lo que vamos a hacer. No vamos a hacer algo que solamente sea por conveniencia material a nuestra vida, sino que Dios nos ayude para hacer lo que tenemos que hacer con respeto y temor a Dios, porque si no lo hacemos así y es por un antojo carnal o material, todo eso nos lo echa Dios abajo al piso, hermano. Lo que no le agrade y lo que sea para mal, no lo vamos a recibir, que sea para bien de nuestras vidas. Así que mucho ánimo para todos, Dios los bendiga y Dios los guarde. La gloria y la honra sea al Señor Jesucristo. Y a su nombre, gloria a Dios. Así, hermanos, dejo el lugar a nuestro hermano Salomón para que nos despida y pues nos bendiga con la palabra del Señor. Dios los bendiga. Amén, aleluya.